Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy os propongo un trabajo que tenía ganas de hacer desde hace un montón de tiempo. Se trata de un pequeño bolso para llevar en bandolera con el tamaño perfecto para guardar el teléfono móvil. Además tiene un montón de compartimentos. En la parte exterior tiene uno, pero luego cuando lo abrimos vais a ver que tiene tres más, dos de ellos bastante grandes. Es un bolso que se hace de una manera muy sencilla y con una técnica similar a un monedero que hicimos en un vídeo que hacíamos 5 trabajos muy rápidos, porque realmente este trabajo vamos a tardar muy poquito en tenerlo hecho. Si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para el tutorial de hoy vamos a emplear los siguientes materiales: dos telas que combinen entre sí y una entretela que vamos a utilizar para darle cuerpo a nuestro trabajo. Esta en concreto es un poquito rígida. También tengo dos opciones que os quiero presentar para colgar el bolso: o bien un cordón de algodón al tono de las telas, o bien una cinta que está hecha con un material que imita el cuero, también al tono de las telas que estamos empleando. Y para cerrar, un poco el gusto de cada uno. Podéis utilizar snaps de plástico, un cierre magnético o este cierre de lengua. Si lo tenéis todo preparado, comenzamos. Vamos a cortar las siguientes piezas. De la tela de lunares, una pieza de 62 por 20 y también de este mismo tamaño una pieza de la tela de flores. Cortamos dos piezas de la tela de lunares, en esta ocasión de 30 por 14, y una última pieza, en esta ocasión de la tela estampada, de 12 por 25. De la entretela tenemos que cortar dos piezas, una de 28 por 12 y otra de 60 por 18. Tomamos la pieza estampada que mide 62 por 20 y la pieza de entretela que mide 60 por 18 y la vamos a pegar por el revés de la tela estampada. Justo tiene 1 centímetro menos todo alrededor. Entonces nos tiene que quedar, como observáis aquí, con una cierta separación al borde de la tela estampada. Vamos a pegarla dando calor. Y del mismo modo vamos a pegar sobre una de las piezas pequeñas de lunares que medían 30 por 14 la pieza de entretela que mide 12 por 28, de nuevo 1 centímetro menos todo alrededor. Dejamos también esta pieza aparte y vamos a preparar el bolsillo que va en el exterior. Para hacer el bolsillo tomamos la pieza de la tela estampada de 12 por 25, la vamos a doblar a la mitad, vamos a alinear perfectamente los bordes y vamos a dar un pespunte todo alrededor, con la excepción de en este lado. Dejamos un pequeño espacio para luego voltear el trabajo. Ajustamos como siempre las esquinas sin tocar la costura y vamos a voltear. Cuando hayáis dado la vuelta a la pieza vamos a plancharla para asentar los bordes y en especial la abertura que habíamos dejado. Tomamos ahora la pieza que habíamos entretelado antes y colocamos el bolsillo a una distancia de 3 centímetros del borde de la tela y de 2 de los laterales, con el dibujo orientado como estáis viendo. Vamos a sujetar con unos alfileres y vamos a dar un pespunte todo alrededor, pegadito al borde, para ya formar el bolsillo exterior. Mirad, ya he colocado el bolsillo dando este pespunte que además ha servido para cerrar la abertura que habíamos dejado. Ahora tenemos que unir esta pieza con la pieza que también habíamos entretelado al principio. Las tenemos que colocar, como veis, con el dibujo enfrentado en caso de que tenga dirección, para que luego quede correctamente. ¿Cómo las vamos a coser? Bueno, pues las tenemos que coser buscando el punto medio en ambas piezas y haciéndolo coincidir. Doblamos a la mitad y donde nos tenemos que fijar realmente es en las entretelas, porque se nos han podido mover a lo mejor un poquito cuando las hemos pegado. Entonces uno este punto con este otro con la ayuda de un alfiler y así exactamente me va a dar el punto medio de la entretela, que es el que me interesa en este caso. Voy a marcarlo primero con un alfiler, que sería aquí,
y ahora lo marco por el lado del derecho. Hacemos lo mismo con esta otra pieza, buscamos el punto medio y lo marcamos. Con los dos puntos medios encontrados, lo único que hacemos es poner derecho con derecho, haciendo coincidir estos puntos. Sujetamos bien con pinzas o con alfileres y vamos a dar un pespunte uniendo ambas piezas con un margen de 1 centímetro. Una vez que hemos dado el pespunte, vamos a planchar para acomodar las piezas. Tomamos ahora las otras dos piezas que nos quedan y hacemos lo mismo. Hemos buscado los centros, unimos las piezas haciendo coincidir los centros y también damos un pespunte uniéndolas con un margen de 1 centímetro. Antes de unir las dos piezas entre sí, en esta pieza, la que lleva la tela estampada, tenemos que hacer en la pieza de lunares, que es donde va a ser la solapa, un pequeño ajuste. Yo lo voy a hacer con la ayuda de un carrete de hilo grande, pero lo podéis hacer con cualquier objeto redondo o incluso con unas reglas que hay especiales. Lo que hacemos es alinear el borde del carrete con la entretela y vamos a hacer una marca para que luego cuando cosamos quede la solapa con esta forma circular y no en ángulo recto. También necesitamos preparar esta pieza con la que realizaremos las trabillas donde colocaremos el cordón que sirve para colgar el bolso. Para ello yo he cortado una tira de unos 4 centímetros de ancho que he planchado en primer lugar a la mitad y luego los bordes, como podéis ver, hacia el interior. Ahora lo que voy a hacer es dar un pespunte bien pegado al borde para cerrar esta pieza. Una vez cosida la tira, he cortado dos piezas de 6 centímetros de largo que son las que voy a utilizar para el bolso. Mirad, acerco la cámara para que lo veáis bien. A una distancia de 18 centímetros de donde hemos hecho la costura uniendo esta pieza con la que es estampada, vamos a colocar la trabilla que hemos cortado a 6 centímetros. La hemos doblado a la mitad, dejamos aproximadamente 1 centímetro fuera y esta sería su posición. Cuando la tengamos en su posición, lo que vamos a hacer es dar un pespunte muy pegadito al borde para luego poder quitar el alfiler y trabajar con comodidad. Lo vamos a poner en los dos lados y como veis la parte doblada va hacia el interior y el borde de la tela hacia afuera. Y ahora ya tomamos la otra pieza, la que tiene la entretela y la tela estampada, y lo que vamos a hacer es alinear perfectamente las piezas y vamos a dar un pespunte justo al borde de la entretela. Comentaros que tenemos que dejar una apertura en algún sitio para luego voltear el trabajo. Entonces yo la voy a dejar aquí, en un lateral, dejaré aproximadamente unos 8 o 10 centímetros sin coser. También recordaros que en esta parte superior daremos el pespunte por donde hemos pintado para que las esquinas nos queden redondeadas. Antes de coser, aseguraros que las piezas están perfectamente alineadas y sobre todo las telas estiradas. El pespunte lo vamos a dar justo alrededor de la entretela, que aproximadamente será un margen de 1 centímetro. Cuando hayáis dado el pespunte vamos a dar los siguientes cortes. En primer lugar, en esta zona de aquí, la zona curva de la solapa, vamos a recortar el exceso de tela. También vamos a ajustar las esquinas para que luego no queden abultadas. Y vamos a dar un piquete, que es un corte justo hasta la esquina. Como hay varias capas, vamos a cortar capa a capa para hacerlo con mayor seguridad y que no cortemos lo que no debemos cortar. Este corte lo damos para que luego al voltear las telas no tiren. Cuando hayamos hecho todos los cortes, damos la vuelta al trabajo y sacamos muy bien las esquinas. Así nos queda la pieza una vez planchada. Entonces, en uno de los lados vamos a hacer con la ayuda de la regla las siguientes marcas.
Desde la esquina hasta este vértice debemos tener un tamaño de 24 centímetros. Entonces vamos a hacer una marca. Si aquí tengo el 24, en el 18 y la otra marca la tengo que hacer en el 6. Y vamos a trazar, con la ayuda de la regla, una línea perpendicular. Alineo una línea horizontal de la regla con el borde de la tela y el lateral de la regla con la marca. Y trazamos una y otra. A continuación doblamos la pieza de tela poniendo la tela de lunares hacia el interior y la estampada hacia afuera. Veis que la abertura todavía no la he cerrado. Y vamos a alinear las piezas de esta manera. Vamos sujetando con pinzas para que no se mueva. Cuando lo tengáis así sujeto, vamos a dar 2 costuras rectas justo por las marcas que acabamos de realizar. Y vamos ya con el paso final. Soltamos estas pinzas y vamos a ir abriendo la tela de esta forma. Vamos a hacer coincidir el centro de las costuras, tanto a un lado como a otro, para que las piezas se acomoden. Cuando tengamos la pieza así sujeta con las pinzas, lo que tenemos que hacer es simplemente doblar de esta manera y ya veis que se nos está formando prácticamente el bolsito. ¿Qué vamos a hacer para rematar? Bueno, con mucho cuidado voy a soltar las pinzas de un lado y voy a alinear esta pieza, la que tiene el forro, con el forro. Y voy a sujetar aquí también con estas pinzas. Cuando haya sujeto, daremos una costura pegadita al borde con hilo al tono. En el otro lado haremos exactamente lo mismo. Vamos a soltar la pinza, alineamos bien y sujetamos todo el lateral para luego poderlo coser. Para dar esta costura con cierta comodidad, simplemente abrimos así la tela, cosemos y luego ya colocamos los pliegues en su sitio. Ya he dado la costura en los laterales y veis que nos queda ya el bolso con 3 compartimentos, 2 bastante grandes y uno más pequeñito, y luego el que va en la parte exterior. Ahora, ¿qué nos queda? Bueno, pues retirar todos los hilos que sobran, colocar el cordón y el cierre que más nos guste. Y así nos queda terminado nuestro pequeño bolsito bandolera. Ya le he colocado el cierre, veis de nuevo la capacidad que tiene, y también le he colocado la correa justo en las 2 trabillas que habíamos preparado. He utilizado al final un cordón de algodón. Como veis, es un trabajo bastante sencillo y que tiene una forma de confección muy original. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo tutorial.